para presentarnos una noche más en los talleres de Tecnicafé. Yo soy Raiko, visitante asiduo de Tecnicafé. Soy AST como Norio, QGrader y todas esas cosas que hay que hacer. Y también hago café de vez en cuando. Y hoy tenemos un invitado especial que se llama Fabián, que no había estado, que es campeón de España de Brewers, pues de los primeritos del mundo. Le gusta competir, le gusta hacer filtros y mucho café filtrado. Y esta noche nos va a hacer algunos, y Honorio y yo lo vamos a castigar y le vamos a preguntar muchas cosas. Honorio? Bueno, vamos a ver qué podemos sacar de todo esto. Tengo la suerte de que Fabián pertenece al equipo de Try Coffee Roasters de Café Taza. A este lo cogí yo siendo apenas un bebé y lo enganché, se enamoró del café y iba para cocinero y se quedó en cocinero, pero de cafés. Así que nada, un placer, Fabi, estar por aquí contigo y compartir estos momentos con toda la gente que nos está viendo y que se irá sumando en los próximos minutos. Y bueno, pues aclarar algunas dudas de los métodos de extracción, de los diferentes métodos que nos vas a preparar y bueno, pues nada, crear aprendizaje. Un placer nuevamente por estar en estas noches de Tecnicafé aquí en España, tardes en Colombia. Gracias por compartir o por dejarnos compartir con todos ustedes nuestra pasión del café y esperemos que paséis un rato agradable con nosotros. Fabián, cuéntanos todo tuyo. algo. Hola. Sí, es que no estaba muy seguro cuándo ibas a terminar porque tienes la fama de que te gusta hablar, no digo nada. Es la fama, no sé si es la fama. Bueno, buenas, me llamo Fabián Rodríguez y llevo metido en el mundo barista desde el 2015, ¿no? Porque, bueno, siempre me interesó el tema del café y, como bien dijo Norio, me acogió bastante joven. Tenía yo creo que 22, 21, no recuerdo muy bien, y estaba estudiando en la escuela de hostelería. Ya había hecho mi formación de cocina y quería seguir formándome y me metí por la rama de servicio, de camarero, barman, barista. Y bueno, Honorio vino a hacer una formación a la escuela de hostelería sobre el café, me interesó, tuve la suerte de hacer prácticas con él y luego más adelante, cuando terminamos las prácticas, quedó muy buena relación. Al año siguiente, en 2014, se celebró en Vitoria, la ciudad donde vivo, se celebró un campeonato SCA de barista, bueno, un campeonato SCA que englobaba barista, cata, latear. Claro, para mí era una auténtica pasada, lo recuerdo. Y bueno, y vi que me gustó tanto que le pregunté a Norio, oye, ¿yo soy capaz de hacer esto? Y dice, sí, hombre, yo te preparo. Y la verdad es que fue una gran experiencia. Ese año nos juntamos mucha gente y recién hace un momento estábamos hablando, yo no era consciente de aquel entonces de lo que estaba haciendo, porque claro, yo estaba disfrutando, veía que a la gente le encantaba, pero no era consciente de la gente con la que me estaba rodeando, que es gente que hoy en día me llevo genial con ellos, muchos amigos, muchos profesionales a nivel nacional e internacional. Y bueno, podría decirse que tuve mucha suerte. Honorio, ¿fuiste tú el que lo animaste, Honorio? Bueno, nosotros desde Café Taza y yo como barista ya venía implementando que necesitábamos generar un espacio profesional barista dentro de las escuelas para poder nutrirnos de profesionales baristas, ya que por aquel entonces era muy escasa la oferta que había respecto a la formación en barismo y desde entonces colaboro con la Escuela de Hostelería aquí de Vitoria, de Gamarra,
y de ahí vamos nutriéndonos y vamos sacando muy buenos baristas, buenos profesionales. Y bueno, tengo que decir que muchos de ellos se quedan en casa trabajando, pero que bueno, que es un paso el acercar la formación barista a las escuelas de hostelería a nivel nacional, y que bueno, pues que hay que darle, y aquí tenemos, este es el nicho No se calla, de Fabián. profesionales que vamos sacando. Sí, claro, no me callo. No se calla. Fabián ya me conoce. Como jefe tiene que ser una pasada estar con Honorio también, porque por lo menos lo que sabe te lo transmite. Ya lo sabes bien. Si recuerdas el último campeonato que estuve preparando, el de Toledo, el 2019, ya lo viste tú. O sea, todo el rato información, y yo soy una persona que intenta quedarse con todo. O sea, toda la información que me llegue, intentar adaptarla a mi manera y comprenderla, que es lo que también se busca un poco, ¿no? Bien, Fabián, ¿qué nos vas a hacer primero? A ver, cuéntanos. ¿Qué café tienes? ¿Cómo vamos a empezar? Cuéntanos algo. Bueno, nada, me traje de casa un café, una vela, una Etiopía, un lavado. Este café tiene muchas notas frutales y florales. Y así como para preparar, tengo pesado ya ahí atrás el café y ya molido, para preparar una Chemex, una V60 o V60 y una Aeropress. Así que lo que más os apetezca, tengo que mover un poco la cámara y me decís, ¿qué os apetece empezar? Venga, con la que tú quieras, con la que más cómodo te sea. Bueno, yo te recomiendo que empieces con la V60, ¿no? Que es con Venga, la que quedaste campeón de España y con la que competiste en el Campeonato Mundial de Belo Horizonte de Brasil en el 2018. Así estamos. Perfecto, es la que más conocemos en casa, como quien dice. Es con la que más cómodo también me encuentro cuando empezamos a elaborar una bebida. Muchas veces perdón que se me ve a medias, muchas veces cuando nos llega a un café, lo tostamos por primera vez, siempre digamos que es la elaboración con la que solemos empezar a catar o a probar. Aparte de la cata brasileña, como que todos conocemos, también es la elaboración base, que ahí es donde encontramos todas las notas que nos podría aportar ese café. Y claro, también es un tema muy personal. Vale, un segundito. Os explico ahora un poquito. Cabe recordar que en la preparación del campeonato nacional hicimos un máster en la preparación de cafés filtrados, donde no solamente experimentamos, sino también aprendimos de otros profesionales, y hoy os desvelaremos algunos de los secretos y de la forma de elaborar esta bebida que aprendimos en el campeonato. Eso es. Intentaremos, buscar un poco de tips, algunas pequeños atajos o maneras o manías que yo, por ejemplo, tengo, que igual le puede servir a alguna persona o lo encuentre interesante. Eso es lo que vamos a intentar buscar también. Bueno, vamos a empezar primero, por el tema de los filtros. Cuéntame, Fabián, la V60 que estás usando, ¿sí? ¿qué material es? Yo la veo blanca, pero no sé qué material es. Venga, dime. No, esto es de cerámica. Esta es la buena. No, personalmente me gusta más la cerámica porque concentra un poco más la temperatura, no se escapa tan rápido como si fuese cristal o plástico. Aunque hace poco leí que existen las de cobre que creo que pueden aguantar más la temperatura, tienen más estabilidad. Depende del grosor del cobre, porque las hay muy delgadas y más gruesas, y yo me quedo con esa, como tú. Venga, Sí, yo creo que la que mejor. Entonces esa es de cerámica, vale. Bien, siga usted. Nada, aprovechando que hemos empezado con la V60. Bueno, muchos sabemos que la V60 tiene ese nombre por el ángulo nube, que es de 60 grados.
está fabricada de la marca Ario de Japón, que fue la que la inventó. Y la particularidad de esta cafetera, es una cafetera de goteo, es estas hendiduras que tiene, que lo que permite es que el filtro no se quede pegado y pase mejor la extracción, sea mejor la extracción. Luego, dependiendo del año de fabricación, hemos visto diferentes formas, sobre todo aquí al final, en las estrías. Hay algunas que son más lisas y otras más punzantes. A medida que fue pasando el tiempo, se fue modificando esta cafetera. Luego también, una cosa, dime. No, nada, no hemos dicho nada. Dale. Luego también una cosa que hay que tener en cuenta es el tema de los filtros. No sé si se llega a apreciar, son de colores diferentes. Es que igual estoy muy... A ver, ahí. No, sí, se nota. Bueno, este sería el de papel natural, que es papel reciclado, que personalmente a mí no me gusta porque te deja cierto sabor a celulosa, a papel. Se puede utilizar, hay que lavarlo mucho más, pero personalmente no me gusta. Yo me quedo con el papel blanco, que es el que nos deja un café más limpio. Okay. Bueno, otro pequeño detalle a la hora de doblarlo. Yo tengo una pequeña manía que es siempre, a ver si se llega a apreciar, por aquí. Lo doblo hacia adentro, pasamos el dedo, abrimos, pero luego a la hora de ponerlo siempre lo pongo mirando hacia el frente mío. O sea, nunca hay gente que lo deja así, otros a un lado. Y el tema de por qué lo dejo así es que a la hora de mojar el filtro y precalentar el Aeropress, la V60, perdón, primero hago un vertido en el centro, subo por la doblez y luego mojo todo. De esta manera se asienta más lo que es el filtro. Ahora vais a ver. No sé si se llegó a apreciar que ha bajado. Sí, se nota. Oye, aquí había un tema, Sí. Creo recordar, Fabián, con el tema ¿Sí? de los diferentes filtros de papel, y no hablo de los filtros reciclados, ya que Ario tenía como varios modelos de café, o sea, perdón, de filtro de papel, y había unos, claro, esto al final es por la unión de la celulosa. Eso es. Había unos que eran, bueno, que favorecían la extracción, o por lo menos que en algún momento dado nos aconsejaron utilizarlos para probar con ellos, y esa diferencia, aunque fuera mínima, era apreciable en la bebida, ¿verdad? Sí, sí, eso se debe a que, aunque vengan todos de la misma empresa, hay diferentes fabricantes de papel. Entonces, hay como lo que bien dices, hay una pequeña separación entre una celulosa y otra, y puede variar bastante. Puede ser una extracción más rápida o más lenta dependiendo del papel. Últimamente he visto que está de moda no me acuerdo cómo se llaman, unos filtros rápidos que son súper finos y prácticamente no tiene resistencia. Si quieres generar una resistencia, tendrías que ya jugar con la molienda, más allá, con la molienda del café. Ok. Sí, porque Dime. finalmente, perdona, aquí en la extracción, en este formato de extracción, de filtrado, una de las cosas importantes a tener en cuenta es el tamaño de la molienda, ¿verdad? Para justificar esa resistencia y poder solubilizar a la bebida, ¿verdad? Todo lo que Eso es, hay que tener una consistencia, sobre todo depende mucho de los molinos que utilicemos. Cuando hicimos el campeonato intentamos buscar con el Krube, que es una especie de colador para la gente que no lo conozca, que te separa en diferentes micras las moléculas del café. Es decir, tú pones una malla, por ejemplo, de 1100 micras arriba. No, al revés. Es que ya no recuerdo, Honorio, me tienes que ayudar con esto. No recuerdo yo creo que exactamente el trabajabas orden. entre 900 y 400. No, 400 y 1100. Sí, Okay. 400 y 1100. Es que el 1100 lo tengo ahí grabado. Entonces, te separa la más gruesa hacia arriba, en medio esa proporción que has decidido guardar, y en medio y abajo del todo se quedaba lo más fino. Bueno, no lo utilizamos para los campeonatos, sino que lo utilizamos para graduar el molino, porque nos dimos cuenta también que es
es recomendable tener una cierta cantidad de partículas finas y una cierta cantidad de partículas gruesas aparte de las que tú quieres, porque nos dan diferentes sabores. Hemos intentado también, si no recuerdo mal, quedarnos con la del medio, utilizar un gramaje de las finas para buscar algo de cuerpo, pero no nos resultó muy allá. Entonces, Perdona, Fabián, ¿cuál era la manera de testar la granulometría que más o menos querías para el campeonato? ¿Cómo lo hacías con el Cruve? ¿Pesabas los gramos por unos movimientos y un tiempo concreto, los gramos de finos que te daban, los que estaban por encima de 400 y por encima de 1100, y ese porcentaje era el que buscabas? Siempre recuerdo, si ves que ahora según vamos hablando me voy acordando de cosas. Recuerdo que siempre poníamos la misma cantidad de café en grano a la hora de moler. Siempre lo molíamos, lo pasamos por el Cruve, estábamos un tiempo agitando y medíamos qué cantidad nos quedaba de finos, de qué cantidad de gruesos y qué cantidad de más gruesos. Entonces, de esa manera intentamos graduar el molino del campeonato, que no lo conocíamos para nada, con el molino de casa, con el que hemos aprendido y hemos practicado. Pero era Fabián el mismo molino, ¿no? Mismo molino, misma marca, mismo modelo. Nosotros trabajamos con un EK43, ¿no? Nosotros trabajamos con el EK43, pero en el campeonato del mundo era una empresa suiza, no me acuerdo el nombre. O sea, que no era el mismo, tuviste que adaptarte sobre la marcha. Me tuve que adaptar. Una vez ya sabiendo cuál era mi molino, siempre utilizaba el mismo. Era lo bueno de estar ya en el campeonato. Una vez que ya estás allí, te dicen, este es el número 5, este es el tuyo, y ya lo usas la primera o la segunda vez, ya más o menos ves por dónde va, y digamos que estás casi en casa. Ok, sigue Fabián. Nada, luego otro problema que nos encontramos, prefiero decirlo antes de empezar con la bebida. Otro problema que nos encontramos, y este fue mi mayor quebradero de cabeza y el de Honorio creo que más, porque al pobre lo volví loco en el campeonato, fue el agua. Se fue. El agua fue una auténtica locura. Decidimos llevar unos sobrecitos, una composición X de magnesio, calcio y sodio, para disolver en agua destilada, y recuerdo que es una auténtica locura encontrar agua destilada. Acabó Honorio encontrando una página web de una empresa de dentistas o algo así. Fue una auténtica locura, no encontramos por ninguna parte. Y una vez que la conseguimos, hicimos la mezcla, la probamos y eso sabía a plástico que echaba para atrás. Porque el tema que es que el agua destilada absorbe el aroma, el sabor del plástico que lo contiene. Pero claro, no es lo mismo tenerlo almacenado 3 días, 5 días, a vete a saber cuándo estaba almacenada ese agua. Y luego, bueno, pues buscando marcas, haciendo pruebas. ¿Qué más hicimos, Honorio? Hablamos con Me recuerdo mucho de que nos fue imposible encontrar un agua de mineralización débil por los diferentes aspectos que teníamos. Esto es uno de los hándicaps que nos llevó a sacar esa experiencia de que para competir a nivel mundial hay que llevarse el agua con la que has estado practicando al campeonato mundial, ¿verdad? Sí, lo que hemos aprendido más que llevarse el agua es llevarse todo lo que puedas utilizar en tu práctica, llevarlo al campeonato. Es trasladar tus prácticas de la manera que te sientes cómodo practicando, llevarlo al campeonato. Porque de ahí aprendimos que una pequeña variable nos puede volver locos y bueno, y ya te centras tanto en eso que olvidas ciertas cosas. ¿Qué café utilizaste? Trapiche, Panamá, de la Hacienda La Esmeralda. Era un proceso natural con una fermentación de 72 horas, si no recuerdo mal. Ok. Échale agüita a ese café, Fabián, échale agüita a ese café, que quiero tener el aroma desde casa, venga. A ver si se ve bien desde ahí. Vete explicándonos un poco la técnica de desarrollo
que planteaste para el campeonato y qué se consigue con las diferentes partes de la extracción para compartirlo con toda la gente. Ok, perfecto. Bueno, nada, lo primero que hacemos, yo siempre hago una receta base, que es de 20 gramos de café con 300 gramos de agua. Esto nos deja un ratio de 1,15 más o menos. Esta receta, que es la que fue la que llevamos al campeonato, es la que estoy practicando tanto tiempo y es con la que siempre que nos llega un café es con la que empezamos. Luego ya haces tus variables de molienda, de tiempo, de cantidades y tal, pero yo siempre intento empezar con esta receta. Vale, lo que solemos poner es 20 gramos de café, hacemos una preinfusión o un blooming de 40 gramos, el doble cantidad de agua que de café, y dejamos entre 30 y 35 segundos. Luego hacemos un primer vertido que llega hasta el minuto 1,20 más o menos, con una cantidad de 130 gramos de líquido total. Y en esa primera parte lo que vamos a arrastrar van a ser los aceites, las sales, los sabores más ácidos del café, los más puros, como quien dice, que nos puede ofrecer ese café. En el segundo vertido llegamos al minuto 2,10 más o menos, con una cantidad de café de 250 gramos. Y en ese segundo vertido intento extraer ya todos los azúcares, todos esos sabores más a fruta madura que se puede desarrollar. Bueno, esto estoy hablando dependiendo de cada café, claro. Digamos, el corazón del café. Es como, yo me lo imagino de esta manera. Imaginamos proceso de destilación. La parte del principio, la parte de atrás no se aprovecha, pero la del medio es la que queremos. Algo parecido. Pero el conjunto, en este caso el conjunto, es lo que hace que sea un buen café. Y por último, hacemos un vertido, pero sin turbulencia, de lo que nos queda, que son 50 gramos. Y en este vertido me quedo en el centro de la cafetera. De esta manera, apenas se crea turbulencia y arrastramos unos pocos azúcares que se forman a partir de la hidrólisis, que es una reacción química que se crea dentro de la infusión, dentro del café. Y de esta manera, pues eso, no arrastramos tampoco amargos, o arrastramos los menos posibles. Y minutos totales se quedan unos 3 minutos 45. No intento que supere los 4 minutos. Oye, Fabián, una pregunta. ¿Recuerdas que en las prácticas aprendimos que el segundo vertido después del blooming era un vertido trascendental, ya que ese nos daba una guía de los totales disueltos en la bebida, nos marcaba la intensidad de la bebida? ¿Recuerdas que modulando ese vertido encontrábamos, digamos, la manera de controlar que tuvieras esos TDS que buscabas en cada una de las 3 extracciones que tenías que hacer? Porque, claro, una de las complejidades de este campeonato es que tú haces 3 preparaciones y que los jueces miren los TDS de las 3 bebidas, ¿verdad? Eso es. Mira los TDS de las 3 bebidas, aunque cada uno la cata y lo juzga de manera individual, también se busca un poco, por el tema de números, se busca un poco que sea parejo todo, que no escape de repente, eso es, que no sea 1,35 de TDS, 1,35 de TDS y de repente te llega 1,50. Algo ha pasado en esa última bebida. Habré hecho un movimiento mal, o de más, perdón, habré hecho más vertidos, puede haber diferentes variables. Insisto, en el segundo vertido, ¿crees que las prácticas que hiciste puede estar una parte comprometida de esa extracción para intentar controlar finalmente esos TDS de intensidad en bebida? Sí, yo creo que sí. Sí. Ahí se podría sobre todo jugar en ese segundo vertido, porque dependiendo de la turbulencia que hagas, puede generar eso, esa turbulencia que te ayudará a extraer más o menos. Entonces, tiene es más una parte capacidad. crucial. Tiene más capacidad de extraer el segundo vertido que el tercero, ¿no?
La sensación visual es que va más lento el tercero. El tercero va un pelín más lento visualmente, pero claro, el riesgo de no generar turbulencia en el último vertido es que no quiero que bajen amargos. Okay. Por eso, directamente le hago muy poquita cantidad de agua y le dejo que no genere ningún tipo de turbulencia. Jo, tengo ganas de probar un café ya, fíjate. Bueno, pero lo voy a disfrutar solamente yo, es lo malo. Es lo que toca. Bueno, lo compartiremos virtualmente con todas las personas que están hoy aquí. Bueno. Vale. A ver, Fabián, ¿cuántos gramos pusiste? 20 gramos de café. Vamos a utilizar 300 gramos de agua a 95 grados, que con la charla no sé si me habrá bajado un poquito. Vale. Un poquito me ha bajado. Ahora vuelvo a calentar. Una cosita que a tener en cuenta. Yo, por manía, por ejemplo, suelo asentar un poco con golpecitos el café. También hay una moda ahora que es darle un poco de forma a lo que es el lecho seco. Hay diferentes maneras. La verdad es que no he hecho ninguna prueba para ver lo que me extrae. La verdad es que no he hecho ninguna prueba. Pero bueno, hay una pequeña moda ahora de darle forma al lecho seco. Vale. Ya lo tenemos. Otro pequeño tip que hemos aprendido del campeonato. Esto es una tontería que nunca la pensamos, pero hay que tenerlo en cuenta. A la hora de calentar el agua, el termómetro, si es una electrónica, el termómetro está situado en la parte de abajo. ¿Qué pasa? El agua caliente sube, se queda en la parte de arriba y en la parte de abajo nos marca una temperatura y en la de arriba nos marca otra. Entonces yo lo que suelo hacer es mezclarlo y se iguala, se queda más homogéneo y esa temperatura, si la volvéis a probar, va a subir. Si, por ejemplo, la tienes programada a 93 grados, la agitas un poco cuando te dice que ya está y te va a subir a 95. Bueno, y este es el primer vertido. Ya, como ya he dicho, 30 gramos, digo 40 gramos, perdón, unos 30 segundos. 30, 35. En esta primera parte lo que hacemos es que se humedezca un poco el lecho para luego ayudarnos a extraer todo el sabor del café. Hay que diferenciar entre preinfusión y blooming. Un segundito, 30 segundos, vamos a subir hasta los 130 gramos, más o menos. Ya veis que estoy generando turbulencia. Y ahora vamos a esperar unos segunditos hasta el minuto 1:20. La diferencia entre preinfusión y blooming, yo lo veo de esta manera. Blooming, en inglés, si no me equivoco, significa florecer. Blooming se genera sobre todo cuando un café es recién tostado y tiene esa reacción de CO2, ¿verdad, chicos? No os veo, pero sé que estáis ahí. Sí. Se genera un poco esa reacción y ese CO2 sale de ahí. En cambio, la preinfusión solamente estás preparando el café para hacer dicha infusión. Minuto 1:20. Ahora intento figurar una especie de margarita, ¿vale? Intentando que moje todo el lecho y generando movimientos para crear esa turbulencia que decíamos antes. ¿Y cuánta agua mantienes sobre el lecho, Fabián? Ya que no lo vemos, cuéntanos. ¿Mantienes una cantidad constante? No, lo podéis ver, espera. Si me llega, mira, a ver. No, Okay. intento que nunca se quede seco. No quiero mantener una constancia tampoco, pero intento que no se quede seco. ¿Veis? Es aconsejable que no se seque el lecho, ¿verdad? Eso es. Ahora más o menos en el minuto 2:10 voy a seguir hasta los 300 gramos, pero a ver, vamos a intentar, a ver si puedo. Venga, en este último vertido veis que no estoy prácticamente generando turbulencias.
No sé si se llega a ver. Sí. 2 minutos 45. Decías que acababas 305. Lo tienes muy controlado tú esto, ¿no? Sí, dependiendo un poco del café. Dependiendo un poco del café y del molino, pero siempre suele andar por este espacio de tiempo. Intento que cuando empieza a gotear, más adelante lo vamos a ver, cuando empieza a gotear y ese goteo desde un segundo es cuando lo retiro. Intento que sea, ya te digo, antes de los 3 minutos 45. Nunca que supere los 4 minutos. 4 minutos. Si supera los 4 minutos, para mí es una bebida que se ha sobreextraído. Ok. Había una pregunta por ahí que decían, Fabián, que era la hidrólisis. Aquí igual me adelanto por la parte técnica de la pregunta. Es una reacción química en la cual los compuestos se hidrolizan y se descomponen y se disuelven en el agua. En la parte final de la extracción hay unos azúcares que normalmente la gente no suele arriesgar a extraer excesivamente para evitar esos amargos, pero que también pueden condicionar positivamente la bebida. Entonces, estos azúcares que son un poquito más complejos, por decirlo de alguna manera, no son tan solubles en el agua, y en esta parte se descomponen en moléculas más pequeñas que sí lo son. Y esta es la parte que aporta esa parte mínima del final de la extracción que puede agregar algo de dulzor a la bebida. Eso es. Es que lo has explicado perfectamente. Es Bueno, más, tú tienes más labia para explicar que yo, que al Es fin y la al cabo... primera vez que explica algo corto y conciso. Es la primera vez. Bueno, hoy es Fabián, el artista. Bueno, mira, para que veáis un poco el lecho, cómo ha quedado. A ver si se llega a apreciar. Ok. Oye, perfecto, amigo. Prácticamente no hay barrillo, que es lo que nos da un poco esa mala extracción, ¿vale? Y como veis también, intento no barrer mucho en el último vertido. Bueno, no barrer mucho, no, prácticamente no barro. Y aquí sí que se quedan los finos. Okay. En esta parte sí que se quedan los finos. Podríamos concluir que podríamos hacer una lectura del final de la extracción del lecho en la que visualmente podríamos determinar que la extracción está cuando menos correctamente extraída, que no hablamos del perfil de intensidad ni del sabor, sino que visualmente el lecho ya nos indica que hemos extraído correctamente. Eso es. Muchas veces nos fijamos en el lecho para ver si la extracción ha sido correcta. Aparte de lo que nos diga el café sensorialmente y los TDS. Pero siempre nos fijamos cómo nos ha quedado el lecho. Yo intento eso, que la parte más fina, los barros, que le llamo, se queden más a los costados, que no bajen, y en la parte del medio que se quede un poco más la parte gruesa. Entonces eso nos indica que ha sido una extracción correcta. Aquí había una parte también a la hora del servicio del café que estuvimos estudiando, que era la posibilidad de rebajarle la temperatura a la bebida, ¿verdad? A la hora de servirlo. Sí. ¿Lo hacías Sí, como escanciando? Eso es. Justo tengo por aquí vasito. Mira. No quiero atropellarte, ya lo siento, es que yo No, tranquilo. Tengo el recuerdo de cómo lo hicimos. Es que yo me pongo a hablar y igual se me olvida, así que me vienes bien, no te preocupes. Mira, me he olvidado de precalentar el vaso, que es una de las cosas que solemos hacer también. Siempre hay que precalentar la bebida donde se va a poner. ¿Vale? Y esto ya lo retiro también. Y a la hora de servir la bebida, hemos aprendido también que los sabores, hay un gas que se llama furano, que se genera de manera natural por el tueste, se puede eliminar después de elaborar la bebida. Estos gases, si se mantienen, se puede notar sabores indeseables. No te sabría describir ese sabor ahora mismo. La idea es que tapaban los, digamos, ciertos perfiles de la bebida, ¿no? Eso es. Y la mejor manera de eliminarlo es cuando la bebida está recién hecha, solamente oxigenar un poco. Son tan volátiles que con este simple movimiento se van.
y le animo a la gente que tenga una V60 en casa o suela prepararse, que se elabore esa V60 como siempre y que en 2 tazas una ponga una taza oxigenada y en otra sin oxigenar y que pruebe. De esta manera, esta es la mejor manera que tenemos de comprobarlo. Ok. Furano, ¿verdad, Fabián? Furanos. Sí, señor. Esas cosas que hace Honorio cuando tuesta. Sí. Joder, Furano. Honorio, lo que te estás perdiendo. Había una pregunta que has colgado hace un momentito, Raiko, el tema de la sobreextracción. Sí, Fabián, dime. hay una chica que, bueno, un chico, Salinas, joder, Andrés, calla, digo una chica, Andrés, perdóname. Hombre, Andrés. Un saludo muy fuerte, Andrés. Pregunta, ¿lees la pregunta tú, Fabián? A ver, pero ¿cuál es el indicador real de sabor? Sobre todo los sabores amargos es en lo que nos basamos. Esos sabores indeseables que solemos notar, porque en la prueba que hicimos para aquel campeonato de Brasil, hicimos diferentes tiempos y nos dimos cuenta que eso sí, al menos con aquel café, y es la marca que me quedó y con la que siempre baso el resto de cafés, luego ya hacemos diferentes variables, al menos con aquel café, cuando extraía sobre por encima de los 4 minutos, era excesivamente amargo. Y astringente, ¿verdad? Y astringente, sí, total. Bueno, esto lo determina finalmente el paladar, ¿no? Y según la funcionalidad que tengas de la microgranulación, o sea, del tamaño de partícula, junto con las diferentes pruebas que haces en las extracciones, puedes determinar tanto el porcentaje de gramos sobre cada vertido, el tiempo de extracción total y cómo vas implementando cada uno de los vertidos sobre unos tiempos, ¿no? Eso es. Muy Y bien. depende de dónde estés y cómo se haya tostado y qué papel usemos y qué sistema. Exacto. Sí, es que hay tantas variables en el tema de brew Y que... bueno, y que más o menos los Buah. estándares sí se planean entre 3,5 y 6 minutos, pero realmente siempre se consiguen mejores resultados cerca de los 4 minutos. Tengo que reconocer aquí que Fabián quedó en el puesto 22 y que sus notas en las extracciones eran muy altas de los jueces. Lo que le bajó un poco la nota fue el speech que tenía que hacer en inglés y que se quedó un poco trabado y que no terminó de, digamos, finalizar todos los descriptores. Pero bueno, las notas de lo que es la extracción de la bebida fueron muy altas y eso hizo que estuviera en el puesto número 22 a muy poquitos puntos de el séptimo o el octavo clasificado. Clasificaban 6, ¿verdad? Pero estabas muy cerquita, ¿verdad? Clasificaban 6. Lo que pasa es que estamos tan ajustados en brew que un punto ya te clasificaba. O sea, estábamos todos por décimas. Una cosa muy curiosa. Y no recuerdo ahora mismo la puntuación que nos habían dado y lo que teníamos que hacer para pasar, pero sí recuerdo eso, que la puntuación que nos dieron de café sensorialmente era de los mejores. Y los jueces quedaban muy contentos. Mira, contestando a Pipe Herrera, él está comentando que el paladar es el regulador número 1, que ni cómo se vea el café en el filtro ni los TDS van a condicionar una buena taza. Pero en este caso, el tema de los TDS es un punto de referencia de los jueces internacionales para equilibrar que tú has hecho o has sido capaz de solubilizar utilizando la misma metodología y el mismo sistema de extracción 3 bebidas diferentes, o sea, con los mismos elementos. De tal manera que si tú en cualquiera de las bebidas obtienes 1,50 de TDS y en otra tienes 1,35, ellos determinan que en esa última bebida tú no has extraído parejo con las otras. Lo que buscan es que estén las tres extracciones
lo más uniformemente extraídas y su indicador, en este caso, es la intensidad de la bebida que la marca los TDS. Es cierto que es el sabor el indicador principal, pero ellos tienen esa manera de regular y creo recordar, Fabián, que tú en una de las extracciones, no sé si fueron 0,5 o así, no sé si era 1,40, 1,40 y 1,35 lo que tenías, ¿no? Sí, era muy poquito la diferencia, no recuerdo ahora mismo, tengo las hojas arriba creo, pero era muy poquita la diferencia, era bastante parejo todo. Y Por ejemplo, dime. Sí, sí. No, nada, te iba a decir que la que te marcaba 1,35 te la castigaron. Sí, esa me la castigaron un poquito. Lo que sí es verdad que, por ejemplo, lo que dijo el chico, no nos fiamos nunca de los TDS a la hora de hacer las elaboraciones, nos fiamos más del paladar. El tema es que una vez que ya tienes esa receta, que fue la que elegimos para ir al campeonato con ese café, lo que buscábamos siempre, lo que decía Honorio, estabilidad. Entonces, siempre los 3 movimientos hay que hacerlos de esta manera para que las 3 bebidas únicas, individuales, nos dé casi siempre lo mismo. Siempre teníamos que andar por esa zona. Es más, si no recuerdo mal, el reglamento, por aquel entonces, creo que el máximo de TDS que se permitía es un 2%, que una bebida de brew para conseguir un 2% tiene que ser ya con cafetera francesa, si no me equivoco, porque eso es bastante cantidad de TDS. Pero bueno, la permisión estaba ahí, te dejaban. Ok. Oye, pues si nos preparas otro cafecito. Sí, porque el tiempo está El ahí. tiempo vuela, pero es que solo prueba el café Fabián. Esto no me Ya. pasa más. La próxima vez yo voy haciendo aquí el mismo método que él. Ya. Luego la pregunta es, ¿Sí? ¿qué perfil de taza utilizando el mismo café en diferentes métodos has conseguido? Esa es la prueba final, eso no me habían dicho, ¿eh? A ver, Fabián, ¿y eso que tienes ahí qué es? Cuéntanos. Venga, muy bien. Aquí tenemos cafetera Chemex, una cafetera clásica, la conocemos prácticamente todos. Es una cafetera, si no recuerdo mal, es la única que está en el MoMA de Nueva York por su diseño. Y esta cafetera la ha inventado prácticamente un químico. Si os fijáis en la forma, os recuerda mucho no recuerdo los nombres, pero es esto que se utiliza en los laboratorios, Sí. ¿no? Es un poco lo que nos busca. Bueno, el filtro que tenemos en este caso, solamente tengo filtro natural, lo voy a lavar bien. Como veis, es un filtro que ya viene doblado en 4, o sea, solamente es esto. Y lo que yo hago es simplemente abrir esta parte. Entonces, nos queda ahí, Okay. ¿vale? Intento siempre la hendidura que tiene para servir que se quede un poco en el medio, ¿vale? A los costados que estén los picos. Y luego utilizo el mismo movimiento que vimos en la anterior, en la V60, que es poner en el centro. Uy, la cámara está un poco rebelde. Ahí. A ver. Vale, un segundito que se me ha caído. Poner en el centro el agua del vertido para que se asiente mejor el filtro. Aunque yo alguna vez he escuchado, Fabián, ¿Sí? que la parte donde el porcentaje de papel es mayor la suelen poner contra el pico de la Chemex. Vale, Yo pues te he la puedo visto poner que así. tú has puesto. No, tú hazlo como tú lo haces. Pero Como queráis. Yo estoy aquí para vosotros. No. Tú haz el método que tú haces y explícanos cómo lo haces y ya. Vale. Si alguien quiere probar de esta otra manera, el tema es que la parte donde más papel se queda ofrece una mayor resistencia y si la ponemos, al ser las paredes lisas de la Chemex, si la ponemos contra lo que es la boquilla, ahí existe una capacidad de airearse, por decirlo de alguna manera, ya que no se pega o permeabiliza totalmente contra la pared y es esa parte gruesa la que normalmente se suele poner contra la boquilla. Pero tú dale como lo estabas haciendo y vamos a ver qué sale. Ok. Bueno, lo mismo. Un poco en el centro y mojar todo. En este papel, como he dicho antes, intento mojar mucho más que en el anterior, por el hecho de ser de material natural.
La importancia del agua, ya lo has hablado antes. Sí. Sí, perdón. En tu caso, si tienes que recomendar una clase de agua para hacer extracciones filtradas, ¿qué clase de agua recomendarías? Agua de mineralización débil, con un porcentaje de ppm, si no recuerdo mal, 125, 140, ¿vale? Y sobre todo, dependiendo de lo que queramos extraer del café, tenemos que fijarnos en un pequeño detalle que creo que no nos fijábamos hasta que nos preparamos para aquel campeonato, que eran los bicarbonatos. Los bicarbonatos, si es un excedente, tiene mucho exceso de bicarbonatos ese agua, lo que va a hacer es quitarle la acidez al café. Lo mismo que cuando nos encontramos con acidez en el estomacal, bebemos un poquito de agua con bicarbonato, entonces ahí se alivia. Eso es más o menos lo que pasa en el café. Si nuestro café, la característica principal, como suele ser en este caso Etiopía, es ácido y de repente le pones un agua con muchos bicarbonatos, esa característica principal va a desaparecer. Okay. Y depende del café, ¿no? Y depende del café también, ¿eh? Depende del café Depende y de la mucho fecha del de café. tostado y del frescor. Sí. Ahí está. Es que, por ejemplo, no hace mucho probamos un café que era excesivamente ácido y adrede buscamos un agua con más bicarbonatos de lo normal y ahí se equilibró. Si no, es imposible. Es una pasada. O sea, que podríamos generar además para el tema de filtrados, podríamos hacer un agua a la carta, porque creo recordar también que había gente, y nosotros hicimos alguna prueba de esto, que experimentaban la posibilidad de mezclar diferentes aguas con los diferentes componentes que tenían, particularidades de magnesio, de calcio y de bicarbonatos, etcétera, etcétera, hacían una especie como de blendeaban el agua. Podría Sí, ser una opción. hay mucha gente que suele hacer eso, blendear agua, hacer mezclas, buscar un detalle que no he dicho, la acidez, el pH del agua tiene que ser de entre 7 y 7,5. Inclusive un poquito más abajo tampoco no estaría nada mal, ¿eh? Un 6,5. No estaría nada mal, Pablo. Me quedo con un 6,5, ¿eh? 6,5, perfecto. Bien, me parece genial. Luego también hay que tener en cuenta eso, que hay gente que suele blendear porque está buscando diferentes matices en el agua. Entonces, claro, es lo sorprendente del brew, que cambiando tres cosas, cambiando cafetera, agua y café, y molienda, perdón, con un mismo café nos puede dar diferentes cosas totalmente. O sea, es una auténtica pasada. Es muy divertido. ¿Qué tipo de molienda utilizas para las diferentes cafeteras de filtrados? Porque antes hablabas de entre 400 y 1100 ohms en el tema del crube, pero normalmente Sí. la particularidad de la molienda que suele ser fina, molienda media, gruesa. Mira, por ejemplo, en el V60 buscamos una molienda gruesa, media gruesa, pero más media, casi como te dijera, como la que se utiliza en las cafeteras automáticas tipo Moccamaster, de estas, ¿vale? Pero un poquito más grueso, eso, de goteo. Y en el caso de la Chemex, busco una molienda un poco más gruesa que la de V60, que la de V60. Ok, ¿y por qué? Para equilibrar un poco esa resistencia que me va a generar este papel grueso. Ok, a mí siempre ese tipo de preparaciones, no sé si es que me lo imagino yo, pero en Chemex me da la sensación de que las bebidas resultantes de Chemex son como muy licorosas, o sea, es decir, que me emborrachan. ¿Estás conmigo? Suelen tener unas notas, para mi gusto, un pelín más licorosas que el mismo café en otro método. Son resultados diferentes debido también a tantos métodos que usamos y tantas pruebas que hacemos, pero a quien le gusta mucho y yo personalmente me las hago, pero son más licorosos, sí. Bueno, procedemos. A ver. Vale, aquí vamos a cambiar un poco la receta, va a ser un ratio 1:17.
utilizaremos 25 gramos de café con 425 gramos de agua, ¿vale? El proceso de elaboración es muy parecido al de V60, el que utilizo yo para la Chemex. Me refiero, divido la extracción total en 3 partes. En este caso, primero, bueno, sin contar la preinfusión, que en este caso va a ser de 50 gramos, el doble, ¿vale? La primera parte de la extracción va a ser de más o menos unos 150 gramos de agua totales, 150, 160, con un tiempo parecido al de V60, un poquito más alto, quizás 1:30 segundos, 1 minuto 30, perdón. Después en el segundo vertido ya iremos a los casi 300 gramos de agua, 320, y ya el total lo voy a seguir en el medio, sería hasta los 425. Ok. Siempre divido en 3 partes la infusión. Vale, no quiere decir que sea lo ideal, ¿no, Fabián? Que cada cosa es un mundo. No es lo ideal, eso es, no es lo ideal. Es mi manera de trabajar en el tema de goteos, de cafetera de goteo. Porque al fin y al cabo, estoy acostumbrado de siempre tener una forma de trabajo para poder sacar este tipo de cafés en la cafetería, en el día a día. Entonces, digamos que generamos una herramienta. Muy bien. Tienes una costumbre, una mecánica de trabajo, ritual, ¿verdad? Eso es un ritual para mí. Vale. Honorio, dice Carlos Vázquez que si tuviéramos un filtro con una capa de papel, ¿qué sucedería diferente a la que va a usar Fabián, que puede tener 3 a un lado y 1 al otro? Pues mira, tiene que probar, porque el detalle de cada papel, el tema fibroso de la celulosa a la hora de unirse, en el caso de una capa puede hacer que tenga menor resistencia o mayor, dependiendo del tipo de papel que sea, y puede hacer que varíen los parámetros de la extracción en cuanto a lo que es la bebida, y ahí tenga que modular la granulometría para generar esa resistencia justa en la extracción. Esa resistencia que junto con el agua y la turbulencia nos ofrezca esa bebida final que buscamos. ¿Qué estás haciendo, Fabián? Que no te vemos nada. A ver, amigo. No, intento que se vea un poco más la cafetera, pero va a ser imposible. Va a ser difícil porque está empañado. Va a ser complicado. Está ahí las especias, pero ya. Vale. Ya vamos más o menos por 1 minuto 11. Hemos echado, me he pasado un poquito, a 180 gramos de agua, ¿vale? Al minuto 1:20 fue cuando más o menos empecé a echar en el V60. Ahora vamos a llegar al 1:30 y seguiremos en el segundo vertido. En este segundo vertido, lo mismo. Intento generar bastante turbulencia, que se mueva ese café. De esta manera extraemos casi... ¿Dime? Recuérdanos, Fabián, qué cafecito era. Sí, perdonad. Estoy utilizando el mismo para todos. Es un Etiopía Ambela, un Etiopía lavado. No sé si se llega a apreciar. Sí, más o menos, sí. Este muy floral, sabor a mandarina, melón. Si no recuerdo mal, sí, tenía también un poco de té. Mira, a esta pregunta que nos está haciendo Idira, ¿qué sucede cuando el filtro es metálico? La experiencia que yo tengo con los filtros metálicos es que normalmente, depende de qué tipos, pero los que yo he utilizado suelen dejar pasar más sedimento, más partícula fina, y hace que te encuentres unas bebidas con algo más de cuerpo, sensaciones táctiles, digamos, más corpadas en lo que es la bebida, a diferencia de las de filtrado de papel. Esa es la experiencia que tengo yo con los filtros metálicos. Que, por otro lado, me gusta el hecho de que son reutilizables. No hay residuo. Eso es. No hay residuo de ningún tipo. Fabián, hiciste otro vertido, amigo. En el He hecho el último vertido. Sí, eso es. Como estaba hablando Honorio, no quise interrumpir. He hecho el último vertido, más o menos de unos 80 gramos, ¿vale?
y ahora vamos a dejar que la infusión vaya extrayendo. En este caso, como en la V60 no intentaba superar los 4 minutos, 3 minutos 45, en este caso intento no superar los 4 minutos 15. ¿Vale? Le dejo un poco más de margen, un poco más de espacio, bien por el filtro y por la cantidad de café que es. Ok, porque utilizaste 10 gramos más, ¿no? ¿O cuánto no? Perdona. Utilicé 5 gramos más de café, 5 gramos más de café y 125 gramos más de agua. De agua, ok. Pero, claro, estamos teniendo en cuenta que la molienda es bastante más gruesa. Ok, vale. ¿Qué opinas de usar filtros de tela para V60 o Chemex? Buah, nunca se me había ocurrido, sinceramente. No, yo el No otro sé si día has hice, utilizado... Yo el otro día hice, bueno, bien, es interesante y me recuerda mucho a ese café de casa de la abuela donde filtraba el café por el café que llaman el café de calcetín. Evidentemente es otro tipo de filtro. La aportación de la bebida que hice el otro día con ese filtro, porque utilicé una cafetera muy parecida a la Chemex, pero en bola y tiene un filtro de tela para hacer una extracción y también la sensación era de una bebida con un poquito más de cuerpo de lo que suele dejar las extracciones. Pero no sucia, ¿verdad, Lorio? Nada de sucio. No. Sucio no. Ahora, evidentemente, también modulé la molienda, ¿vale? Intentando que la partícula fuera un poquito más gruesa. Ok. Y ahí a los costados que se te queda, así como burbujas, como si tuviera gas, ¿no? Un poquito, sí. Okay. Un poquito, pero solamente... Y curiosamente, mira, lo tendré en cuenta para la próxima vez que haga, siempre aprendemos algo. Curiosamente, si te fijas, es en la parte donde están los tres... Donde están los tres. Los tres filamentos de papel, eso es. Así que esa parte que te he comentado yo de poner la parte donde se acumula más papel en el filtro cuadrado, digamos, de ponerlo en la boquilla para que haya esa liberación de aire, sería una cosa aconsejable, ¿verdad? Probarlo. Sí. Ok. Muy bien, Fabián. Tienes preguntas dedicadas, Fabián. A ver. Recomiendo vertidos hacia las paredes. En los 2 primeros vertidos que le llamo yo, sí lo recomiendo. Es más, intento dibujar siempre una especie de margarita alrededor de la V60 o de la Chemex, pero en el último vertido intento no tocar las paredes. Es más, ya veis, intento siempre estar en el centro. Al principio espirales y al final en el centro. Eso, espirales y sobre todo generar esa fuerza, esa turbulencia. Luego ya me olvido de eso en el último vertido y me quedo en el centro. Qué mundo tan grande de los filtros, pero tienes que probar ese café ahora y decirnos qué diferencias notas con el anterior. No, me lo vas a dar a mí, trae, que lo cojo. O bueno, dáselo a Reco, pero... Hombre, no, esto para mí. Luego, vale. Luego hay problemas. A ver, un segundito que me pongo a hablar y no precalentamos el vasito. Oye, Fabián, recuerdo también en las diferentes pruebas que hemos hecho alguna vez, podríamos repartir como en 3 fases separadas cada una de las extracciones que haces y probar el resultado que genera cada una de las 3 extracciones. Sí, si no recuerdo mal, de esta fue la manera como la que escogimos de hacer así los vertidos. En nuestra cabeza imaginamos una extracción total de brew como si fuese los 3 tiempos del expreso. Entonces, directamente la V60, espera un segundito, la V60 en 3 vasos distintos, cogíamos preinfusión con primer vertido, sacábamos de ese vaso mientras seguía la infusión dentro, hacíamos un segundo vertido, sacábamos de ese segundo vaso y íbamos a otro tercer vaso con un último vertido. Entonces probábamos los 3 sabores que nos iba a dejar. Y de esta manera descubrimos que
que en la primera parte era un café muy intenso, muy ácido, con mucha caña. El segundo estaba más equilibrado, era mucho más dulce, parecía, es más, si no recuerdo mal, aquel Panamá teníamos una taza que era cereza de café, infusión de cereza de café. Y luego en la última nos encontrábamos con sabores amargos y algún toque dulce, un poquito así como de frutos secos, si no recuerdo mal. Era muy curioso el tema de cambiar de tazas. Claro, intentando mover lo menos posible esa cafetera. Es una de las cosas también importantes que nos permitía hacer la V60 y no podemos hacer con una Chemex, ya que el filtro directamente se aposenta en donde va a caer ese café. O sea, todo un campo de investigación, ¿verdad? ¿Y qué última cafetera vas a hacernos? Una cafetera... Somos tres, un café para cada uno. Esta cafetera la conocemos todos, es la Aeropress. Y es una cafetera que sinceramente a mí me cuesta, ¿eh? No sé a vosotros, pero a mí me cuesta. Me cuesta Pero encontrar... cada vez tiene más aceptación, ¿eh? Cada vez la usa más gente, es rápida, fácil, Sí, sencilla. y es una cafetera súper cómoda para cuando te vas de viaje y te gusta hacer un café rico. El tema es que a la hora de buscar equilibrio me cuesta muchísimo si quiero llevar a un campeonato. Y mira que se utilizan los campeonatos, sobre todo hemos visto en una de las partes del campeonato de Brew, en el Compulsory, que es un servicio obligatorio que se le llama también, que es, te dan ellos un café y tú puedes, y el agua también, si no recuerdo mal, y tú tienes que extraer lo mejor de ese café. Había muchísima gente que hacía Aeropress, una bebida concentrada, y luego hacía un bypass, que es lo que vamos a hacer ahora. Me adelanto ya que estamos. El bypass es hacer un concentrado, hacer un concentrado de ese café, yo que sé, unos 30 gramos de agua, de café y 100 gramos de agua, o 120 gramos de agua, y luego nivelar un poco esa fuerza que nos va a dar con agua completamente limpia a temperatura del café. Por ejemplo, hemos comprobado con Honorio, jugando un poco con el tema de los TDS, que podíamos regular esa fuerza haciendo bypass en la bebida. Era una cosa muy curiosa. Al disolver más cantidad de agua dentro de esa concentración, haces que la intensidad se baje y se reparta en esa cantidad de agua. Me llama mucho la extracción de Aeropress y mi experiencia, me ha tocado juzgar algún campeonato de Aeropress y al principio, cuando yo conocí esta cafetera, no era una cafetera que me llamara excesivamente la atención porque su particularidad no me parecía, no me parecía excesivamente sofisticado, ¿no? Una especie como de jeringuilla. Me daba la sensación de que podría llegar a extraer unas tazas como las que después de haber hecho de juez en estos campeonatos he podido comprobar, y tengo que decir que estoy gratamente sorprendido ya desde hace unos cuantos años de las extracciones que hace esta cafetera. Sabiendo trabajar con ella, da mucho juego, temperaturas, molienda, bypass, invertida, no invertida. Me parece que da un juego terrible y ya os digo, en la experiencia mía en los campeonatos, de 10. Totalmente. A ver, Fabián, muéstranos porque ya nos pasamos de tiempo. Venga, vamos. Me casi se la madre, estoy calentando agua. Vale, una cosa a tener en cuenta en esta cafetera, la molienda es bastante más fina que en las otras dos anteriores. En esta utilizo una molienda tipo entre italiana y espresso, gruesa, fina, no te sabría decir. No sé. Medio fina. Sí, medio fina, eso es. Para hacernos una idea, entre la moka, la italiana de toda la vida, y la espresso. Y luego utilizo una temperatura de 90 grados. Ya veis que he bajado de 95, 94 que estaba antes a 90 grados. ¿Vale? Una cosa que tener en cuenta, yo siempre utilizo, cuando lo hacemos, filtros de papel, ¿vale? Que es la que nos viene con la cafetera.
Hay filtros también de metal, hay gente que en los campeonatos utiliza 2 filtros de papel, uno de metal y uno de papel. Aquí ya es ir jugando. Yo por manía siempre utilizo 2 filtros, ¿vale? Y de esta manera me queda una taza un poco más limpia, pero corro el riesgo de que el cuerpo disminuya bastante. Vale, ¿sabes una anécdota? Perdona, sigue, ¿se ha calentado el agua ya? No, todavía le falta un par de grados, dime. ¿Sabes una anécdota que me ha sorprendido mucho de un campeonato reciente celebrado de Aeropress? Dime. Que el que ganó la competición utilizó la Aeropress como si fuera una cafetera de filtrado. O sea, es decir, él vertía de manera normal, no invertida, el agua sobre el lecho del café, con más cantidad de café de lo normal, y se filtraba automáticamente como si fuera una V60, y al final él utilizaba justo un poco lo que era el émbolo para extraer un poquito más del agua residual que se podía quedar y ya, y ganó el campeonato. Fíjate, me sorprendió, ¿eh? O sea, es decir, que sí, la posibilidad de hacer café con esta cafetera va un poco más allá de lo que conocemos como lo que es la forma de hacerlo invertido o hacerlo normal. Dale, Fabián, dale. Eso es. Vale, vamos a ir un poco más rápido, ya que vamos justo hace tiempo. Nada, en esta primera parte, a ver si se me ve bien. Intentaremos. Ahí. Vale, en esta primera parte tengo aquí la cafetera con su filtro, dos filtros. Lo primero que hago es calentar un poco la cafetera. En este caso yo siempre pongo 2 filtros. Vale, buena aclaración. En esta primera parte, lo que suelo hacer es echar el agua para precalentar la cafetera y enseguida prenso. De esta manera extraigo el poco agua que pueda quedar y aprovecho esta parte para seguir extrayendo y sacar el filtro. ¿Por qué? Porque si directamente lo saco, lo que me pasaba muchas veces es que se me quedaba el filtro aquí pegado. De esta manera me sale el filtro limpio. ¿Vale? Muy bien. Bueno. Ahora, abrimos un poquito. En este caso, yo voy a utilizar el método tradicional. El método invertido, perdón. ¿Vale? A ver si se ve un poquito mejor. Bien. Como veis, aquí tendría aquí el filtro. Aquí está la otra parte de la cafetera. Y vamos a poner, en este caso, vamos a hacer una concentración de 18 gramos de café y 140 gramos de agua. ¿Vale? Recordad que la molienda es un poco más fina, entre moca italiana y espresso. Pero no hay nada escrito, ¿eh? No hay nada escrito. No hay nada escrito. Yo solamente digo la mía. Hay gente que puede utilizar más fino o más grueso. Manías mías, asentar siempre el café. Y una cosa muy curiosa que vamos aprendiendo día a día, y esto recuerdo que nos lo enseñó Adrián, de Asturias, otro campeón de brew. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos el método invertido, que es este caso, no hace falta hacer preinfusión. ¿Por qué? Porque ahora mismo se trata de un método de inmersión. No hace falta que preinfusione, que se prepare el café, porque una vez que toque, ya está infusionando directamente. En cambio, si hacemos el método tradicional, que ahí ya va a haber un goteo de café hasta que pongamos la tapa y se cree el vacío, ahí sí hace falta preparar el café para la extracción. ¿Vale? Aquí, en este caso, no haría falta una preinfusión. Podemos poner directamente el tiempo y los 140 gramos de agua. Ya veis, al principio lo muevo mucho, controlando de vez en cuando para ver la cantidad que estoy echando. ¿Cuál que sería uno de los trucos en el tema del vertido? ¿Perdón? ¿Cuál crees que sería? Sí, ¿cuál crees que sería? Que doy unas 5 vueltas de turbulencia para generar un poco esa turbulencia. Es que esta es la parte más complicada para mí. Y intentamos, ahora enseguida, dar la vuelta a la cafetera. Es un segundo, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo intento hacerlo rápido.
bueno, no sé si se llega a ver, sí, en esta parte no se me ha quedado prácticamente, a no ser este poco, a ver, un Muy poquito ahí al poquito, final, sí. Muy poco, muy poco. se me ha Sí, quedado un poco en la parte de arriba, pero que no sé. intento siempre hacerlo rápido para que no se me quede café pegado en la goma. Y de esta manera lo hago ahora para que no esté en contacto la infusión con la goma que está en la Aeropress. Ok, Y nada, te preguntaba cómo consigues controlar la modulación en el vertido y a la hora de agitar para tener un control sobre la extracción. Has dicho 5 vueltas, pero puedes darle 6, 7 y es 8. que ahí está, esta es mi receta, pero luego puede variar totalmente. Y no he hecho ninguna prueba con este café. En este caso he hecho una receta básica, que es la que hicimos en el último campeonato de Aeropress, según recuerdo, y a partir de aquí empezamos a funcionar. Llevamos 1 minuto 50, voy a empezar una extracción de 30 segundos, más o menos. ¿Cuánta agua pusiste, Fabián, al final? ¿La pesaste o te llevaste por los números de la Aeropress o qué hiciste? 140 gramos de agua. Toma nota, Honorio. Estoy apuntando. Ok. ¿Vale? La verdad que fuerte, hombre, con poca fuerza, ¿eh? No sé si llegasteis a escuchar un pequeño silbido y Sí, un si os poquito. fijáis también, no llego a extraer hasta el final. ¿Vale? No quiero extraer esa parte que se queda Si no tocas la de goma, no final. tocas la goma del Aeropress con el café, ¿verdad? Eso es. Vale, ahora rápidamente voy a calentar esta. Oye, ¿sabes qué ventaja tengo, Raiko, respecto a ti? Que vivo al lado de Fabián y que me voy a subir a tomar ese café ahora mismo. A ver, no vivirán en el mismo bloque, ¿no? No, pero cerca, ¿eh? Cerca, cerca. Yo estoy lejos, Vale. ¿eh? Como a 3000. Aquí nos ha quedado de los 140 gramos de agua, se nos ha quedado en 127,5 gramos de infusión. Ahora voy a hacer un bypass hasta llegar a los 190 gramos de bebida. Entonces, en resumen, Fabián, hiciste una concentración de café y luego lo has disuelto otra vez a tu gusto, Eso es. ¿no? Vale. Eso es. Y se nos ha quedado aquí la bebida. Vale. Una cosa que hay que tener en cuenta también, que con la que jugamos en los campeonatos, en el último campeonato de Aeropress jugamos con ellos, fue con la elaboración. En el campeonato de Aeropress tienes 8 minutos para elaborar, desde que te dan el paquetito hasta que lo entregas, todo el proceso de moler, de calentar, bueno, no, el agua está caliente, perdón, de moler, de preparar la infusión, de, si quieres, oxigenar. Y nosotros aprovechamos esos 8 minutos para también que dejarla enfriar un poco la bebida. Cuando se atempera la bebida, se pueden apreciar muchos más sabores. Entonces, si tú haces la Aeropress desde que te da el paquetito hasta que la terminas, igual pasan 4 minutos. ¿Qué haces los otros 4 minutos o 3 minutos que te quedan? La dejas enfriar. Y eso, pues mira, el otro compañero igual todavía la está haciendo o está esperando hasta el último momento para extraer lo último que le queda. Pues son diferentes estrategias que tenemos a la hora de competir. Ok. A ver, a ver, a ver. ¿Lo probaste, Fabián? ¿Qué pasó ahí? Todavía no he probado nada, ahora te digo. Oye, pues no está nada mal, ¿eh? Para No, hacerla yo. ¿Cuál de las Y de tres paso bebidas, aprovecho. cuál de las tres bebidas, cuando pruebes la última, crees que tiene más cuerpo? A ver. Hay que tener en cuenta que esta ya está bastante fría, que fue la V60. Está templadita la Chemex Okay. y esta se encuentra a diferente temperatura. Pero así a bote pronto, la Chemex me ha gustado cómo ha quedado. Tiene más cuerpo, ese recuerdo más a fruta. La V60 me ha quedado, me tira más a la zona más ácida que la Chemex. Y la Aeropress no está mal, pero es que todavía está, la temperatura está alta.
Entonces no te podría decir mucho de ella. No te podría Vamos, decir mucho. chicos, la hemos probado más o menos, nos tenemos que ir despidiendo. Las preguntas las hemos respondido porque ha habido muy pocas y las hemos ido comentando. Sí, así es. Y ya volveremos otro día con algún vídeo de estos así medios locos de preparaciones, ¿no? Bueno, espero que la gente haya disfrutado porque sinceramente yo estaba bastante nervioso. Esto no suelo Yo hacer estoy contento de los verte, directos. puto. Yo estoy contento de verte. Yo también estoy contento de veros. Joder, que esto nos hace estar más cerca. Así es, mucha fuerza y gracias a todos los que habéis estado ahí. Gracias Raiko nuevamente, gracias Tecnicafé, gracias a Fabián por compartir este rato con nosotros. Y nada, Raiko, a tu disposición para lo que necesites, cuando quieras, aquí estamos, A ¿vale? ver cuándo hacemos, a ver qué se nos ocurre, porque ahí todavía nos quedan días aquí confinados. Bueno, oye. Bueno, chicos, buenas noches. Saludos a todos. Bueno, gracias a todos. Un saludo. Chao.